Hola, bienvenidos al estudio de Romanos. Estamos en el capítulo 16, en la sección de los saludos. Y vamos a ver una foto de cómo estaba organizada la iglesia en Roma en el primer siglo. Es muy hermoso. Ven, acompáñame. En Romanos capítulo 16, de los versículos del 8 al 16, encontramos la parte final de los saludos a los hermanos en Roma. Hay saludos de nombres un poco difíciles porque no son los nombres que usamos normalmente, pero empiezo a leer y noten el cariño y noten cómo el apóstol también dice algo más sobre estas personas. Versículo 8, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. 9, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y Estaquis, amado mío. 10, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Aquí encontramos una segunda mención de casa. Antes habló de aquellos que se reúnen en la casa de Priscila y Aquila. Ahora vemos los de la casa de Aristóbulo. Entonces están hablando de dos iglesias que se reunían en la casa de alguien que tenía una casa un poco más grande y que además era quien hacía de anfitrión y muy posiblemente era el líder de esa iglesia. Saludad a Herodión, mi pariente. Es decir, este era judío. Saludad a los de la casa de Narciso. Otra casa, otra iglesia, los cuales están en el Señor. En el primer siglo y en este contexto de Roma, cuando habla de la casa, se refiere también a esa familia extendida que incluía los hijos, los esclavos, la familia extendida. Es algo un poco muy distinto a lo que hoy nos imaginamos. Habrán sido grupos de unas 25 personas, pero quizás todos eran familia. Y quizás algún amigo, alguien más. Versículo 12. Saludad a Trifena y a Trifosa. Están hablando de dos mujeres, ¿no? Las cuales trabajan en el Señor. Entonces estas mujeres servían al Señor, así como antes vimos que había una persona llamada María que también decía trabaja en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Podemos pensar muchas cosas de lo que puede haber sido trabajar en el Señor. Sin duda era servir, proclamar la palabra, abrir la casa. Seguramente incluía discipular, ayudar a los necesitados. Todas las cosas que vimos en Romanos capítulo 12, donde se hablaba de hospedar, se hablaba de visitar a los presos, amarse los unos a los otros, toda la vida cristiana. Versículo 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Miren ustedes este cariño. Pablo consideraba a la madre de Rufo como que fuera su madre. 14, saludad a Síncrito, a Plegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Este era otro grupo, otra iglesia, que se reunían y perseveraban en el Señor. 15. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. ¿Se dan cuenta? El apóstol va saludando cada iglesia, cada grupo que se reunía. Lo saluda por nombre. ¿Sabes quiénes son los líderes de esa iglesia? Posiblemente son las personas que él está nombrando. Hombres y mujeres. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Esto del ósculo santo, que todavía pues lo practican en el Oriente Medio, es que es un beso en las dos mejillas, que significa tú me perteneces. Somos familia, nos pertenecemos los unos a los otros. Ese es el ósculo santo. Espero que hayan tenido un sabor de cómo era la vida de la iglesia en el primer siglo en
la ciudad de Roma, que se reunían en casas, tenían líderes, eran amados, tenían una vida en comunidad. Y el apóstol dice, todas las iglesias de Cristo le saludan, es decir, él lleva como representante, les escribe y les dice, les llevo saludos de todas las iglesias piensan en ustedes y los saludan. Ahora empezamos otra sección, de los versículos 17 hasta el 24. Aquí tenemos dos partes. Una parte es ciertas recomendaciones, porque esta iglesia, aunque están unidos, hay peligros a su alrededor. Hay toda una lucha espiritual que ellos enfrentan. Y la segunda parte de esta sección, el apóstol es mucho más específico de quiénes son los que lo acompañan. Y va expresando el saludo, ya no de todas las iglesias de Cristo, sino de sus compañeros, con nombres. Dice, esta persona le saluda. Leamos entonces. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Aquí está diciendo que estos hermanos en Roma, que algunos vinieron de Corinto, de Éfeso, de otros lados, regresaron a Roma, pero eran hermanos que habían sido discipulados. Y los hermanos en Roma también habían sido discipulados por aquellos líderes que tenía la iglesia en ese momento. Entonces les hace recordar que han recibido una doctrina y que no deben apartarse de esa doctrina. Y que hay estos peligros, hay quienes causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Es posible que por ahí llegue algún maestro, alguien que les enseñe algo diferente. Y aquí, en el versículo 18, el apóstol dice, ¿qué es lo que tienen ellos que ver? ¿Cuáles son las motivaciones de estas personas que traen división? Que es todo lo contrario a esta foto de una iglesia cristiana unida, como lo ha descrito antes. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces aquí está la alerta. Estas personas lo que les interesa son sus propias ganancias, sus propios intereses personales. Y no se enfocan en Jesucristo. Entonces esta es como la vara. Nuestra fe es una fe cristocéntrica. No es solo Diosito es bueno. Está centrada en el Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que está diciendo aquí, con mucho énfasis, el apóstol Pablo. Sigo leyendo, versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Al leer esta frase, recordamos Mateo capítulo 10, las palabras de Jesús, donde Jesús dijo a sus discípulos, a sus seguidores, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esta es un poco la actitud de esta fe. Esta fe que es una fe en Cristo, pero que además el estilo de vida es lo que aquí se describe como la obediencia a la fe. Es seguir el camino de Jesús. Entonces, el apóstol invita a ser sabios y a ser ingenuos. Qué curioso, ¿no? Sabios y al mismo tiempo vulnerables. Buena gente, sencillos. Versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¡Wow! Esto tiene que ver con Génesis 3:15. Cuando se anuncia que la descendencia de la mujer, Eva, aplastaría la cabeza de Satanás. Y está diciendo que esa victoria está cerca.
y que los cristianos sufrimos, pasamos tribulaciones, luchas, persecuciones, pero tenemos delante nuestro la victoria, la culminación de la historia que será pronto, cuando Cristo venga por segunda vez. Y Cristo ya venció a Satanás en la cruz del Calvario, pero en su segunda venida veremos de manera evidente a todo ojo que Satanás ya ha sido lanzado al lago de fuego y azufre. Entonces les dice a los hermanos: tengan esperanza, la victoria está cerca. Y esto fue escrito hace 2000 años. Entonces se dan cuenta, asimismo nosotros caminamos con esa esperanza. Sea que ocurra en los próximos 10 años o ocurra 1000 años después. El tiempo es de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La gracia de Dios es suficiente para sostenernos, para fortalecernos en medio de los momentos duros. Aquí viene la otra sección que les mencionaba, que son saludos específicos a los hermanos en Roma de los compañeros de Pablo. Versículo 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador. Conocemos a Timoteo. Es aquel hijo espiritual del apóstol Pablo, a quien él dirigió las cartas de 1 Timoteo, 2 Timoteo. Fue alguien a quien el apóstol Pablo dejó encargada la iglesia en Éfeso. Y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Cuando dice parientes se refiere a que eran judíos cristianos, ¿no? Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Tercio fue el escriba, a quien el apóstol Pablo le dictó la carta. Versículo 23. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Encontramos esta mezcla, ¿no? Entre los compañeros de Pablo. Habían judíos convertidos a Jesús, habían gentiles cristianos, personas sencillas y personas de influencia, como el caso de este tesorero, que era tesorero dentro del Imperio Romano. Versículo 24, otra vez. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia, el amor de Dios, todos estos regalos que Dios da por su Espíritu a su pueblo. Y así termina este saludo. Yo te digo a ti, y me lo digo a mí misma, la gracia del Señor Jesucristo sea contigo. ¿Qué estás enfrentando en este tiempo? Necesitas la gracia de Dios, su presencia en tu vida, recordar que te ama, que ha dado la vida por ti, que no te dejará nunca y que no estás solo. La gracia del Señor es suficiente. Por eso en otra carta el apóstol Pablo recibió aquella palabra de parte de Dios: bástate mi gracia. Que la gracia de Dios sea suficiente para enfrentar lo que tenemos que enfrentar cada día. Dios te bendiga. Nos queda un episodio más para terminar la última sección de esta carta.